Cordial saludo. Presento mi trabajo, diseño de bases de datos. Mi nombre es Santiago Jiménez. Pertenezco a Zona Centro Bogotá, Cundinamarca, José Severi Gómez, fecha agosto 2022. Presentación personal. Bueno, mi nombre es Santiago Jiménez Díaz, tengo 30 años. Estoy en el curso de diseño de bases de datos. Correo personal, Santiago Jiménez 020@gmail.com. Correo institucional sjimenezdia@unavirtual.edu.co. Soy una persona responsable y dedicada. Evolución histórica de las bases de datos. Le doy control clic acá y me voy a una infografía en Canva. Es esta. Evolución de las bases de datos. Bueno, en los años 60 se contaba con una base de datos computarizada que concibió con la aparición de los primeros ordenadores personales. Surgen dos modelos. El modelo de base de datos de red, ideado por Charles Babbage, cuyo propósito era presentar un registro flexible donde los datos se conectan entre sí a través de enlaces en un sistema de red, y el modelo de base de datos jerárquica. Este modelo, los datos se distribuyen en una figura similar a la de un árbol. En los años 70 surge el famoso modelo relacional, gracias a Edgar Frank Cox. Sus aportes sirvieron a Larry Ellison diseñara uno de los sistemas de gestión de datos más importantes, Oracle. Y por si fuera poco, en 1974 aparece el lenguaje de consulta estructurada SQL. SQL es un lenguaje que ofrece un nivel de programación sencilla, facilitando la estructuración y recuperación de la información concebida en las bases de datos relacionales, al permitir especificar los diversos tipos de procesamiento de transacciones. Por ejemplo, gracias a estas bases de datos se puede insertar, eliminar, actualizar y consultar los datos de una tabla. En los años 80, SQL lidera los primeros puestos, incluso llegando a competir con las bases de datos de red y jerárquicas. La utilidad del lenguaje de consulta fue muy importante. SQL se convirtió en el estándar tanto del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, ANSI, como de las organizaciones internacionales de normatización ISO entre el año 1986 y 1987. En los años 90, la década del 90, el gigante de las aplicaciones de informática, Microsoft Office, lanza un sistema de gestión de bases de datos conocido como Microsoft Excel, que contiene a Excel, entre otros. Se da el lanzamiento también, por si fuera poco, de la red informática mundial conocida como World Wide Web, WWW, que fue uno de los más importantes avances a nivel informático. En el siglo XXI, el mercado sigue liderado por tres grandes titanes: Oracle, IBM y Microsoft. Está claro que el auge de la comunicación informática y el comercio electrónico sigue dando pie al levantamiento de nuevos software que permiten competir con bases de datos más famosas a escala mundial. Conceptos seleccionados. Algunos conceptos importantes en las bases de datos son los siguientes. Por ejemplo, el concepto de base de datos. La base de datos es un conjunto de tablas que describen una entidad de rango mayor. Las tablas pueden tener relaciones entre sí y se complementan. Por ejemplo, la tabla es un conjunto de información que tiene relación entre sí. Las tablas pueden tener relaciones 1 a 1, es decir, la cantidad máxima en ambas direcciones es 1. 1 a mucho, la cantidad máxima de una dirección en uno es 1 y en la otra es mucho. Y mucho a mucho, donde la cantidad máxima en ambas direcciones es mucho. Otro concepto, registro. Ya sabe que los registros son la unidad básica que describe a un objeto o a una
transacción. Tipo de datos. Los datos los hay numérico, alfanumérico o de tipo cadena, de tipo fecha. Por ejemplo, de tipo numérico pueden ser enteros, de tipo cadena, bar chart, otros de tipo double, de tipo decimal, etc. SQL, otro concepto, lenguaje de consultas estructuradas. Gestión de datos. La gestión de datos simplemente consiste en recopilar, mantener y utilizar los datos de manera segura, eficiente y rentable. Y modelo relacional, modelo de base de datos de red y modelo de base de datos jerárquica. Tendencia. La tendencia. Se estima que el 75% de las bases de datos migren a la plataforma en la nube. Por lo tanto, las organizaciones requieren servicios y soluciones en la nube que administren su arquitectura nativa, que permitan los procesos empresariales y que los procesos empresariales sean más dinámicos. Existen unas herramientas fundamentales de gestión de datos. Por ejemplo, el sistema de gestores de bases de datos relacional, SQL. Y tenemos MySQL, MariaDB, SQLite, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle y sistemas de base de datos no relacionales, no SQL. Entonces, MongoDB, Redis, Cassandra, Azure Cosmos, DB, RavenDB, ObjectDB, Apache CodeDB, Neo4j, Google BigTable, Apache HBase, Amazon DynamoDB. Un ejemplo de la utilización de las bases de datos. Es claro que en los hospitales, por ejemplo, con los historiales médicos, los pacientes que van ingresando al hospital agregan sus datos a través de los médicos. Y cada vez que asisten a ellos se van actualizando estos datos. También puede ser un registro de estudiantes en la universidad. Cada vez que se matriculan, van ingresando a la base de datos de la universidad. Cualquier hecho importante, se van actualizando los datos. Y por último, conclusiones. Las bases de datos juegan un papel preponderante en la humanidad, ya que permiten agrupar y almacenar todos los datos de la empresa en un único lugar, facilitar que se compartan los datos entre los diferentes miembros de la empresa, evitar la redundancia y mejorar la organización de nuestra actividad. Es importante, es vital las bases de datos, ya que en la actualidad cualquier empresa requiere una base de datos y para mayor seguridad existen muchas bases de datos que ofrecen calidad. Gracias por su atención.